Algunos colegios no forman futuros, los devoran. Bienvenido a Sendero Nocturno. Yo soy Uriel y esta noche abriremos las puertas del Colegio Montague, una institución de élite británica donde la sangre y los privilegios pesan más que cualquier mérito. El ritual de los huesos, escrito por John Connolly y publicado en 2004 dentro de la colección Nocturnos, nos revela cómo bajo la respetable fachada de un internado aristocrático laten oscuros secretos transmitidos de generación en generación. Un becario recién llegado descubrirá que algunas tradiciones no buscan formar carácter, sino perpetuar un legado de horror cimentado en huesos, sangre y sacrificio. Prepárate, porque esta noche asistiremos a un rito donde lo humano y lo monstruoso sellan una alianza indeleble. Esto es Sendero Nocturno, y esta noche narramos El ritual de los huesos, de John Connolly. La voz del director del colegio era la voz de Dios. Oiga usted, el pequeño de los hermanos Johnston, no corra. Bates, a las 10 en mi despacho. Prepárese para explicar por qué ayer durante la clase de latín 1 estaba usted estudiando los resultados de las carreras anteriores de los caballos que iban a correr a las 2:30 en Kempton. Y nada menos que en latín, muchacho, puesto que obviamente domina tanto esa lengua que ya no se siente obligado a estudiarla. ¿Y usted, muchacho, cómo se llama? Y por primera vez, o eso pensé, descubrí que fijaba su atención en mí. Jenkins, señor director. El becario. Ah, Jenkins el becario. Asintió, como si de pronto todo encajara. Confío en que no lo intimide su entorno, becario Jenkins. Un poco, sí, señor director. Mentí. El colegio Montague, con sus paredes revestidas de caoba, sus recargados bustos, sus legiones de muertos con pelucas empolvadas mirando desde las paredes, primeros ministros, banqueros, empresarios, diplomáticos, médicos, soldados, era prácticamente el lugar más intimidatorio que había conocido. Yo no me preocuparía por eso, Jenkins, aconsejó el director. Posó por un momento una mano en mi cabeza y me alborotó el pelo. Después se limpió los dedos cuidadosamente con un gran pañuelo blanco. Tengo la certeza de que hará usted una excelente contribución al Colegio Montague. Ya sabe que, en muchos sentidos, los becarios son la sangre de este centro. El colegio masculino Montague existía desde hace casi 4 siglos. Eran tantos los grandes hombres que habían cruzado sus puertas, que casi se había convertido en un microcosmos dentro del imperio, sinónimo de todo aquello que en su día fue grande en el Reino Unido. Se alzaba en medio de onduladas colinas y verdes campos de deporte, y sus edificios eran recargadas construcciones con torres y almenas, como si el colegio viviera en permanente estado de alerta, para repeler a las masas que envidiaban los privilegios que aquel lugar representaba. Su red de exalumnos se propagaba por lo más alto del escalafón de la sociedad británica, como una gran telaraña invisible, que solo permitía a sus hijos predilectos moverse con ligereza por los hilos de camino a la riqueza y a la gloria, a la vez que atrapaba a aquellos menos dignos de ascender y consumía sus esperanzas y sus ambiciones. Las formas huecas de estos otros salpicaban los pasillos de la administración pública, el Foreign Office y los peldaños más bajos de las principales instituciones del reino, una clara prueba del valor de una buena educación y mejores contactos. Un enorme muro rodeaba el colegio. Si bien sus grandes verjas de hierro permanecían abiertas desde primera hora de la mañana hasta última hora del día, pocas personas ajenas al colegio se atrevían a cruzarlas. Las relaciones con los vecinos de los pueblos cercanos eran tensas en el mejor de los casos, ya que el centro parecía despertar sentimientos de intensa aversión entre aquellos cuyos hijos jamás experimentarían las ventajas de una institución como esta. Sentimientos exacerbados por el hecho de saber que, con toda probabilidad, más tarde en la vida, sus hijos serían sometidos a las arbitrariedades de algunos de los graduados del Montague, tal como les había ocurrido a ellos. Por consiguiente, las visitas a los pueblos se realizaban bajo el atento control y la supervisión del colegio, aunque los alumnos mayores gozaban de más libertad en sus idas y venidas, y obtenían un placer perverso en provocar a los comerciantes locales, convencidos de que por mucho que despreciasen a estos ricos intrusos, difícilmente podían permitirse rechazarlos como clientes. Aún así, de vez en cuando un grupo de granujillas locales organizaba algún ataque contra las propiedades del colegio, con la esperanza de llevar a cabo actos de vandalismo menores en las estatuas, o hurtar manzanas y peras del vergel,
Con un poco de suerte, encontraban a un desventurado alumno que se había apartado más de la cuenta de la seguridad del rebaño, y le propinaban una paliza, pero eso era arriesgado, ya que los porteros patrullaban regularmente por el recinto con uniformes de color azul marino, y administraban su propia justicia a aquellos que caían en sus manos, y, al menos en una ocasión, los merodeadores habían tenido que hacer frente a la fuerza conjunta de los primeros 15, los alumnos más destacados del colegio, y solo la buena fortuna quiso que abandonaran el recinto sin asistencia médica. No obstante, el colegio Montague parecía reconocer de una manera mínima e infinitamente paternalista una vaga obligación para con aquellos menos favorecidos que su élite de pago. Cada 10 años se celebraba en el gran salón del colegio un examen para la concesión de becas, y dicha prueba, junto con una posterior entrevista, servía para determinar las identidades de los pocos afortunados que serían arrancados de una vida que estaba destinada a la decepción y a la infelicidad, y a quienes, en lugar de eso, se les permitía atisbar la posibilidad de un futuro mejor, aun cuando ese futuro no estuviera realmente a su alcance, ya que el ignominioso tufo de la caridad flotaría en torno a ellos durante el resto de sus días, y la suciedad permanecería siempre adherida a sus botas, dejando un rastro a sus espaldas para que los ricos y los privilegiados no los confundieran ni por un momento con uno de los suyos. Como todas esas grandes instituciones, el colegio Montague tenía sus propios rituales y tradiciones. Había códigos indumentarios concretos, ciertas direcciones en las que caminar, y peculiares jerarquías de alumnos y profesores que, al parecer, guardaban poca relación con la edad y los méritos. Aquellos que tenían los lazos familiares más fuertes con el colegio se les otorgaba autoridad sobre aquellos con vínculos menos sólidos, y a la gran riqueza acompañaba la libertad para infligir dolor y humillaciones impunemente. Se tenían que aprender canciones y saber recitar ciertas historias. Había juegos sin reglas y reglas sin finalidad. Y por otro lado estaban los huesos, y con ellos el ritual más extraño de todos. Esa mañana, después de mi primer encuentro cara a cara con el director, los vi por primera vez. Se los entregaron a un selecto grupo de chicos de último curso, en la reunión matinal del alumnado. Fueron subiendo al estrado uno por uno, para recibir un hueso en una cajita de terciopelo. En la mayoría de los casos, sus padres habían sido depositarios de esos huesos antes que ellos, y previamente los abuelos, y así generación tras generación durante cientos de años. Cuando se extinguía una línea familiar, siempre había otro gran apellido esperando para ocupar su lugar, de modo que los huesos seguían en poder exclusivamente de las sangres más azules. Ese ritual de los huesos era una antigua tradición de Montague. Cuando por fin el último alumno recibió su obsequio, todos esos chicos se volvieron para mirar a sus compañeros de menor edad, y se nos permitió, más bien se nos ordenó, vitorear 3 veces a voz en cuello. Me pregunté de dónde habrían salido aquellos huesos, pero cuando intenté echarles un vistazo más detenidamente, mientras sus nuevos propietarios los exhibían con orgullo, fui apartado con brusquedad, y un mar de espaldas se cerró ante mí, privándome incluso de esa mínima concesión. Esa noche, cuando yacía en la cama de mi residencia, imaginé que mi padre, devoto pero sin peculio, descubría para su sorpresa que era el heredero perdido de una gran fortuna, con un título que al final se transmitiría a su hijo. De la noche a la mañana, me vería elevado a una posición influyente y respetada en el colegio. Realizaría hazañas heroicas en el campo de deporte, y mis logros académicos eclipsarían los de mis iguales. A modo de recompensa, el colegio desestimaría las peticiones de familias más conocidas para compensar injusticias anteriores, y yo ocuparía mi lugar en el escenario, y recibiría una cajita de terciopelo con un único hueso amarillento, el símbolo de un nuevo porvenir. La fantasía duró poco, ahuyentada repentinamente por un golpe de toalla en la cara y las carcajadas de sus autores. Yo sabía que un becario nunca recibiría una reliquia, que estas no eran para personas como nosotros, pero me equivocaba, porque en cierto modo eran todas para nosotros. Al cabo de una semana, mientras yo veía un desalentador partido de rugby bajo la lluvia, un niño pequeño, rubio, de aspecto desaliñado y pelo sucio, se acercó a mí. Jenkins, ¿no?, dijo el niño. Sí, contesté. Intenté mostrarme distante y despreocupado, pero en el fondo me alegré de que me dirigiera la palabra. Me costaba hacer amigos entre los alumnos. De hecho, no tenía ninguno. Soy Smedwick, el otro becario. Sonrió incómodo. He estado un poco enfermo y por eso he empezado el trimestre más tarde. Caray, vaya sitio, ¿no?
tan grande y tan antiguo, pero todo el mundo es de lo más amable, incluso los mayores, que eran los que más miedo me daban. Por un momento envidié a Smedwick. ¿Por qué los mayores habían hablado con él y conmigo no? ¿Te daban miedo? Dije finalmente. ¿Por qué? Bueno, ya sabes, por si eran muy matones, y luego está todo eso que cuentan. ¿Qué cuentan? Córcholis Jenkins, pareces un eco. Todo eso que cuentan, algo habrás oído. Hace 10 años murió un becario durante una especie de novatada. Luego taparon el asunto, claro. En el colegio dijeron que se marchó y que al final, mientras vagaba por ahí, lo atropelló un tren. Pero según los rumores, ya estaba muerto incluso antes de que el tren saliera de la estación. El rostro de Smedwick revelaba una mezcla de terror y fascinación por ese relato. Yo no sabía muy bien qué sentir. Bastante me costaba ya entrar en la rutina de la vida en el colegio, y no necesitaba añadir habladurías sobre muertes misteriosas a mis aflicciones. Ya me habían obsequiado con cuentos de espíritus errantes y criaturas que vivían en los aleros. Y en mi segundo día de colegio me taparon la cabeza con una funda de almohada y me encerraron en un armario a oscuras bajo la escalera hasta que el encargado de la residencia oyó mis gritos y me sacó de allí. Pero no te preocupes. Smedwick sonrió y me dio una palmada en el hombro. A nosotros nos irá bien. Pero no nos iría bien. No nos iría bien en absoluto. Durante las semanas posteriores, se estrechó mi relación con Smedwick, pese a que teníamos poco en común. Fue lo natural, porque yo carecía de aliados o apoyo en aquel lugar, y Smedwick me ofreció lo uno y lo otro. Sin embargo, me vi distanciado de él por los actos de los mayores. Era como si hubieran escogido a Smedwick bajo su protección, porque a él no lo sometieron a las mismas pequeñas humillaciones y ofensas que marcaron mis primeros meses en el colegio. En lugar de eso bromeaban con él, y le permitían llevar a cabo recados menores, y a cambio él podía seguir con su vida sin miedo a la violencia gratuita. Casi parecía que se hubiera convertido en su mascota, una especie de tótem. Tendía a permanecer cerca de Smedwick, con la esperanza de que algo de la buena voluntad dirigida a él me llegara a mí. Smedwick, todo hay que decirlo, hacía cuanto estaba en sus manos para protegerme, hasta el punto de interponerse entre aquellos que pretendían hacerme daño y yo. En una de esas ocasiones acabó con una brecha en la frente que exigió la atención de la enfermera del colegio. Llamaron al director y, aunque este pasó un rato con Smedwick y conmigo esforzándose por descubrir la identidad de los responsables, los dos guardamos silencio. No obstante, los alumnos de quinto causantes de la agresión no tardaron en ser descubiertos, y su castigo fue brutal y público, para dar ejemplo a los demás. De resultas de ello, me dejaron gradualmente en paz, aunque no tanto en atención a mi bienestar como para evitar causar daño alguno a Smedwick. Las cosas siguieron así durante unos meses. Por mi parte, no comprendía ni me fiaba de los motivos de los mayores para tomar a Smedwick bajo su protección, pero el propio Smedwick, agradecido, no receló. Cuando finalmente fueron por él, lloró tanto de pena como de horror, creo. Recuerdo que la noche del ritual me desperté cuando una larga fila de alumnos de sexto entraba en nuestro dormitorio. Algunos con velas, otros con sus cajitas de terciopelo en las manos. Avanzaban en silencio, y ningún otro chico parecía despierto para verlos. O si alguno lo estaba, optó por disimular. Un par de alumnos de sexto le taparon la boca a Smedwick con las manos para que no gritara, mientras otros 4 o 5 lo sacaban de emboladas de la cama. Vi que Smedwick se agitaba en pijama, con pánico en la mirada. Quizá yo debería haber gritado, pero sabía que no serviría de nada. Quizá, por otro lado, debería haber abandonado a Smedwick a su suerte y conformarme con quedarme en la ignorancia, pero no lo hice. Deseaba ver qué hacían con él. Me duele decirlo, pero me alegré de que fuera él y no yo. Seguí sigilosamente al grupo a cierta distancia por pasillos y escaleras, hasta que llegaron a una puerta de roble con guarnición de hierro, situada en un rincón junto a la sala de profesores. Estaba abierta. No sabría decir si había visto antes esa puerta. Quizá la ocultaba un tapiz o una armadura, ya que en el colegio Montague abundaban esas reliquias. Cuando los chicos entraron, cerraron la puerta pero no echaron el cerrojo. La abrí con cuidado y sentí una corriente de aire frío en la cara. Ante mí descendían en espiral unos peldaños de piedra. A la menguante luz de las velas del grupo, bajé hasta hallarme en una sala fría y enorme con muros de piedra y un techo abovedado bajo. Allí había más velas y aguardaban más siluetas. Me escondí entre las sombras
detrás de una columna de piedra y observé. Sobre un estrado de piedra por debajo de mí se hallaba el profesorado masculino del colegio. Allí estaban Beers, el encargado de deportes, y James, que daba griego y latín, y Dickens, Burrage y Poe. Ante sí tenían al señor Lovecraft, el director, vestido con un batín de tartán rojo y zapatillas a juego. «Tráiganlo, muchachos», ordenó el director. «Ahora, con cuidado, así. Átalo bien, Hyde. No nos conviene que se nos escape, ¿verdad? Vamos, Smedwick, deje de gimotear. Pronto habrá terminado todo». Ataron a Smedwick a 4 argollas de hierro engastadas en la losa de piedra, sujetándole los brazos y las piernas firmemente con fuertes sogas. Smedwick sollozaba, pero nadie parecía prestarle mucha atención, y las paredes de piedra le devolvían los sonidos de su llanto. «A ver, los mayores», dijo el director, y les hizo una seña con la mano derecha. «Acérquense, uno por uno. Ya saben lo que tienen que hacer». Los alumnos de sexto formaron una ordenada fila de cara a la plataforma. En el suelo, junto a Smedwick, distinguí un dibujo de unos 30 centímetros de largo por 15 de ancho, grabado en una piedra más oscura y antigua que las de alrededor. Parecía el resto de un fósil, solo que la piedra era cóncava, como si el fósil allí incrustado en otro tiempo hubiese sido extraído expertamente, quedando solo la huella de lo que hubo antes. Y mientras yo observaba, los chicos, uno por uno, dieron un paso al frente, abrieron sus respectivas cajitas de terciopelo y depositaron cada hueso en la sección correspondiente del dibujo grabado, llenándolo poco a poco, hasta que por fin yacieron en el suelo los restos del esqueleto de una especie de insecto. Si bien no se asemejaba en nada a ninguno de los insectos que yo conocía, me dio la impresión de que tenía 8 patas, como una araña, pero su esqueleto era obviamente interno, no externo. Vi su caja torácica y un pequeño cráneo puntiagudo, una especie de cola corta con púas encajada en un surco de la piedra. El director sonrió cuando colocaron el último hueso. A continuación, extrajo del bolsillo de su batín una pequeña navaja con empuñadura de marfil. «Hyde, como delegado, le corresponde el honor de desangrar a Smedwick». Hyde, un joven de cabello oscuro y aire de suficiencia, avanzó con su batín de brocado, aceptó la navaja que le entregaba el director con una leve reverencia, y se volvió hacia Smedwick. Los gritos del chico que yacía con los brazos y las piernas extendidos se elevaron una octava. «Por favor, suéltenme», suplicó Smedwick entre sollozos. «Por favor, señor director, no se lo diré a nadie. Por favor, Hyde, no me hagas daño». El director movió la cabeza en un gesto de exasperación. «Por el amor de Dios, Smedwick, basta ya de lamentos. Compórtese como un hombre. No es de extrañar que su familia nunca haya llegado a nada. El hermano de Hyde murió en la batalla del Somme, al frente de una carga de 200 hombres. Todos murieron con él y dieron gracias por la oportunidad de irse como soldados, detrás de su querido capitán. ¿No es así, Hyde?» «Sí, señor director», contestó Hyde con el orgullo mal entendido que solo el pariente de un loco sanguinario podía mostrar. ¿Lo ves, Smedwick? Hyde es uno de esos individuos a quienes otros hombres siguen hasta la muerte. ¿Quién seguirá a un quejica como usted, Smedwick? Nadie, se lo aseguro. ¿Quién votaría por usted, Smedwick? Ni un alma. ¿Acaso tribus de aborígenes romperían filas y huirían aterrorizadas al ver su espada? No, Smedwick. Se reirían de usted. Y luego le cortarían la cabeza y la clavarían en una estaca. Usted, tal como es ahora, no vale nada ni valdrá nada en el futuro. De esta manera servirá para unir a toda una generación de alumnos de Montague. Ese será su legado. Hyde, prosiga, si es tan amable». Hyde se inclinó y practicó una larga y profunda incisión en el brazo izquierdo de Smedwick. Este lanzó un grito de dolor. La sangre emanó rápidamente de la herida y se derramó sobre el esqueleto del insecto ente situado debajo de él, y mientras yo observaba, fue formándose una membrana roja que recubrió a la criatura. Vi aparecer venas y arterias, y un pequeño corazón oscuro comenzó a bombear sangre. Los huesos de las patas de la bestia, antes encogidos contra lo que había sido su abdomen, se articularon y empezaron a moverse. Palparon el aire. Una sustancia amarilla fluyó por su pequeño cráneo, a la vez que la cola se agitaba débilmente, y se oía el roce de las púas en la piedra.
La criatura se retorció allí donde estaba. Luego formó un ovillo por un instante y súbitamente se desplegó. Impulsado por ese movimiento de resorte, abandonó su lecho de un brinco y se posó sobre los extremos de sus largas patas articuladas. De unos 25 centímetros de altura, tenía la piel del lomo de color amarillo blanquecino, semitransparente, dividida en secciones como una oruga. En la parte delantera del cráneo, 6 ojos negros y redondos, de distintos tamaños, resplandecían a la luz de las velas. Levantó la cabeza y alcancé a ver su boca alargada, de entre 3 y 5 centímetros de diámetro, flanqueada por 2 palpos gruesos y cortos. El director dio un paso atrás con cautela y alzó la mano izquierda como un mago mostrando su último truco de ilusionismo. «Caballeros», dijo temblándole la voz de orgullo, «les presento a la mascota del colegio». Los alumnos allí congregados respondieron con una salva de aplausos. En la losa de piedra, Smedwick se retorcía y agitaba en un esfuerzo por liberar los brazos y las piernas. «No, por favor», suplicó. «Suéltenme. Lamento lo que he hecho. Sea lo que sea, lo lamento. ¿Qué he hecho? Díganmelo, ¿qué he hecho?» El director lo miró con lo que casi habría podido ser lástima. «Usted, Smedwick, nació en la clase que no le convenía». En ese momento, la criatura encontró por fin la procedencia de la sangre. Separó los maxilares y, dilatando y contrayendo la boca, engulló las gotas. Volvió a tensarse, bajando al abdomen casi hasta tocar el suelo, y subió de un salto a la losa. Oí gritar a Smedwick cuando el ente correteó por su pecho, arqueó el dorso y con un único aguijonazo de escorpión hincó la cola en el cuello de Smedwick. Brotó un chorro rojo que la criatura trajo de inmediato a su boca para absorber lentamente la vida del muchacho. Me tapé los oídos para no oír el susurrante y áspero sonido que producía, y sentí unas repentinas náuseas cuando su horrendo cuerpo empezó a ensancharse para almacenar la sangre del desdichado que moría debajo de ella. Al final el ente, ya saciado, se apartó tambaleante de Smedwick y se posó con parsimonia en su propia losa. Smedwick permanecía inmóvil, con los ojos abiertos y la cara pálida. Tenía un orificio redondo y sanguinolento en el cuello. De pronto, un espasmo recorrió su mano izquierda, luego otro. Finalmente, volvió a quedarse quieto. Con cuidado, el director cogió a la bestia por los costados y la levantó, mientras sostenía en alto a la criatura. Esta movía las patas suavemente y la sangre goteaba de sus maxilares. «Mediante este ritual de los huesos creamos un vínculo, todos cómplices, todos unidos en la gran familia que es nuestra clase», declaró. «Generaciones y generaciones de hombres han aprendido su lección más valiosa por medio de esta criatura. La sangre de las clases bajas también es nuestra sangre. Sin ella no podríamos ser grandes, y si no pudiéramos ser grandes, nuestro país tampoco podría ser grande. Ahora 3 hurras por el colegio Montague». Todos los chicos corearon «Hip hip hurra», mientras el director depositaba a la criatura en una pequeña jaula y entregaba la jaula al señor Dickens. «Ya sabe qué debe hacer, Dickens», dijo, y el eco de su voz se propagó por la sala. «Dentro de unos días volverá a ser piel y huesos. Entonces podrá desmontarla y colocar los trozos otra vez en las cajas». El señor Dickens mantuvo la jaula alejada de sí y fijó la mirada en su ocupante, que se veía empachado de sangre y amodorrado. «Da grima, ¿no le parece, señor director?» Por primera vez asomó al rostro del director una expresión que casi podría haber sido de repugnancia. «Ciertamente da grima. Hyde, usted y 2 alumnos más llévese a Smedwick y desháganse del cuerpo. Les recomiendo un paseo por el acantilado, pero no olviden lastrarlo antes de tirarlo. Y ahora, los demás alumnos cantarán el himno del colegio, bajo la dirección del señor Beers». Pero no me quedé a oírlo. Volví corriendo a mi habitación e hice la maleta. A la mañana siguiente ya me había ido. Mis padres se sorprendieron de verme y quisieron llevarme de regreso al colegio. Mi padre estaba más enfadado que mi madre, consciente, creo, de la oportunidad que yo rechazaba y de los futuros sacrificios que esa decisión me acarrearía. Lloré y grité. Incluso llegué a vomitar a causa de la angustia, hasta que por fin cedieron. Sospecho que mi madre adivinó que había ocurrido algo muy grave, pese a que nunca hizo el menor comentario al respecto, ni yo le conté jamás aquello de lo que había sido testigo. Al fin y al cabo, ¿quién me habría creído? Enviaron pues una carta al señor Lovecraft,
para anunciar mi salida de Montague. Me encontré en una plaza en la escuela del pueblo, un colegio al que todos los niños llevaban sus bocadillos y su leche, y donde se rumoraba que los piojos eran una continua molestia. Allí viví rodeado de aquellos que eran como yo, y pronto hallé mi lugar entre ellos. Una semana después de marcharme de Montague, el director vino a casa a visitarnos para mantener una charla. Mi padre estaba en el trabajo. Mi madre le ofreció té y bollos con mantequilla y mermelada, pero educadamente se negó a dejarme de nuevo bajo su tutela. Lamentamos mucho perderlo, señor Jenkins, dijo él mientras se ponía su largo abrigo azul. La suya podía haber sido una gran aportación al colegio. Los chicos nuevos son nuestra sangre, ¿sabe? ¿Le permite a su hijo que me acompañe hasta la verja? Me gustaría despedirme de él. Mi madre, empujándome por detrás, me obligó a seguir a la silueta oscura del señor Lovecraft hasta la verja del jardín. El director se detuvo en el camino y me miró con atención. Como le he dicho a su madre, Jenkins, lamentamos mucho perderlo. Me agarró por el hombro, y una vez más sentí la presión de esos dedos en mi carne. Pero recuerde lo que le digo, Jenkins. Al final no podrá escapar a su destino. De una manera u otra será nuestro. Se inclinó hacia mí, acercándose tanto que vi los capilares sanguíneos de sus ojos. Porque usted, Jenkins, como todos los miembros de su clase leal y fuerte, posee en abundancia aquello que hace grande a Gran Bretaña. Algunas lecciones no se transmiten con palabras, sino con gritos que nadie escucha. El ritual de los huesos nos recuerda que detrás de los muros del poder y las instituciones veneradas pueden ocultarse pactos inconfesables, donde las clases bajas no son alumnos, sino ofrendas. A pesar de que el autor es más conocido por su serie de novela negra, protagonizada por el detective Charlie Parker, este relato confirma a John Connolly como un maestro contemporáneo del terror, capaz de entrelazar crítica social con visiones sobrenaturales perturbadoras. Si quieres adentrarte más en sus mundos, puedes leerlo en la edición de Nocturnos publicada por Tusquets Editores. Gracias por acompañarme esta noche en esta ceremonia prohibida. Si esta historia te estremeció, deja un comentario, comparte el video y suscríbete al canal. Cada susurro tuyo alimenta este oscuro sendero. Yo soy Uriel y te espero en un próximo video.